Vamos a comenzar, jóvenes, el curso con lo que es el análisis vectorial. El análisis vectorial es el estudio de las, digamos, en matemática se menciona eso como el cálculo con funciones de varias o muchas variables. En particular se usan tres. Por ejemplo, aquí nosotros podemos decir de que tenemos una función que tiene tres variables. Ya por costumbre utilizamos x, y, z. Muy bien, entonces el cálculo sobre funciones de este tipo es lo que nos lleva al análisis vectorial. ¿Por qué? Porque estos tres pueden ser considerados como componentes o coordenadas en un sistema euclidiano, y adicionalmente también existen otro tipo de funciones que, digamos, van a ser de esta forma: p, x, y, z. Voy a utilizar la siguiente notación para más adelante: q, que es una función también de x, y, z, y, más r, x, y, z, z. Muy bien, entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos simplemente funciones, pero ya cada función que participa tiene más de una variable. ¿Está bien? Tiene más de una variable. Entonces, esto es lo que nosotros trabajamos desde un punto netamente matemático. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a decir que es la teoría matemática de los campos. Nosotros, desde el punto de vista físico, campo es algo un poco más, o sea, tiene un contenido adicional del que se tiene en matemática. Jóvenes, ¿tienen aquí alguna pregunta? ¿Hay preguntas, jóvenes? Asumo que ninguna. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Vamos a decir de que tenemos nosotros una región. Esta es una región B. Esta región B es un espacio, desde un punto de vista matemático, podemos considerarlo que es un espacio lineal, o podemos asociarlo con un espacio lineal. Desde un punto de vista físico, es una región del espacio donde nosotros nos encontramos. Entonces, vamos a decir, sea de que esta B es una región. ¿Está bien? Es una región. Físicamente, del espacio físico que conocemos, matemáticamente es una región matemática que puede contener diferentes tipos de objetos. Bien, nosotros vamos a decir lo siguiente. Tenemos esa región y vamos a decir de que en cada punto, digamos, aquí tenemos un punto M. Vamos a colocarlo esto de la siguiente forma. Y en cada punto le hemos denominado cada punto M está definida. Está bien, está definida una magnitud. Esta magnitud que está definida en cada punto M que pertenece a esta región B puede ser
escalar o vectorial. Cuando nos referimos a que puede ser escalar o vectorial, nos referimos a que puede ser expresado de esta forma, por ejemplo, donde es un número simplemente el resultado o es un vector. Entonces, si nosotros decimos que en cada punto de esta región está definida una magnitud cuya naturaleza la va a determinar el problema que estamos resolviendo, entonces se dice que en esta región B está definido un campo. Y como acabamos de mencionar, puede ser escalar o puede ser vectorial. Más adelante vamos a ver que estos son casos particulares de los denominados campos tensoriales. Escalar, si es que la magnitud definida en ese punto es un campo escalar o es un número, y vectorial si es que la magnitud definida en ese punto es un vector. Jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bien, entonces hasta el momento está claro, ¿correcto? Eso es lo que nosotros tenemos. Esto es a lo que nosotros físicamente llamamos campo. Campo ya va a ser cuando esa magnitud está definida, ¿está claro? Matemáticamente lo estamos asociando con el tipo de función. Ejemplos de campos escalares y vectoriales. ¿Me pueden dar un ejemplo, jóvenes, ustedes? ¿Algún ejemplo? La temperatura en un cuarto. Muy bien, la temperatura. En una habitación, en un cuarto. ¿Qué tipo de magnitud es? ¿O qué tipo de campo genera o nos da? Escalar. Muy bien, es un campo escalar. Entonces, tenemos aquí, en cada punto de la habitación donde ustedes se encuentran, colocan un termómetro y les va a dar un valor, una magnitud de la temperatura. ¿Está bien? Otro ejemplo, jóvenes. ¿Algún otro ejemplo, jóvenes? Un campo, a ver. Un campo eléctrico por una carga. A ver, bien. Campo eléctrico generado por carga eléctrica. ¿Qué tipo de campo es? Vectorial. Muy bien. Entonces, cada vez que ustedes realizan una medición física, de una magnitud física, si esa medición es aplicable a todos los puntos de la zona o la región que están utilizando, que están estudiando, ustedes pueden, en la mayoría de los casos, asignarle un campo. Por ejemplo, imagínense una mazamorra. Una mazamorra tiene partes donde está más concentrado, más duro, y otras que están menos concentrado, es más blando. Entonces, nosotros podemos decir que la concentración de la sustancia que genera la mazamorra en algunas regiones, por ejemplo, aquí, digamos de que está bien concentrado,
y por acá está más raro. Entonces la concentración es distinta. Jóvenes, ¿qué magnitud física nos mide concentración con respecto al volumen? Dígame, ¿qué magnitud física? ¿Qué magnitud física nos da la determinación, la concentración que existe de alguna sustancia en cierta región, en cierto volumen? A ver, jóvenes. La densidad en un cuerpo no homogéneo. Por ejemplo, la mazamorra que les he hablado. Este es un campo. La densidad, ¿qué magnitud física? ¿Es escalar o es vectorial? Jóvenes, ¿la densidad es un escalar o es un vector? Escalar. Muy bien. Profesor, Sí, dígame. hay una pregunta en el chat. Ah, disculpen, no lo había visto. A ver, la pregunta es que entiende a qué nos referimos nosotros con punto M, pero nos está preguntando si el campo sería un fenómeno. Podemos decir, digamos, en el caso del campo eléctrico, estamos hablando... A ver, el fenómeno es la manifestación de algo. Es cuando nosotros podemos observarlo. Entonces observamos el fenómeno y para caracterizar el fenómeno nosotros medimos. Necesitamos medir algunas propiedades o características de un objeto en particular o de ese fenómeno. Por ejemplo, el campo eléctrico, nosotros vamos a medir. ¿Qué es lo que medimos cuando hablamos de campo eléctrico? Ponemos una carga de prueba y medimos la fuerza que ejerce este campo sobre esa magnitud. Entonces, sobre esa carga de prueba, nosotros lo que medimos es la fuerza y la magnitud, en ese caso observable, visible del campo, es la fuerza. ¿Está claro? La fuerza por unidad de carga es lo que nos da justamente la magnitud de campo eléctrico. ¿Cómo podemos ver ese fenómeno eléctrico? Podemos colocar electrodos, dos electrodos, y podemos medir la diferencia de potencial en el punto M con respecto a otro punto. Entonces tenemos otra magnitud, en ese caso escalar, que nos permite a nosotros caracterizar el fenómeno. Entonces, el fenómeno por sí mismo no es el campo. Lo que es, digamos, nosotros vamos a caracterizar con diferentes magnitudes un campo. Entonces, cuando hablamos de campo eléctrico, por ejemplo, nos estamos refiriendo a todo un conjunto de fenómenos bastante amplio. No sé si quedó clara la respuesta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, tenemos nosotros los campos, que pueden ser escalares y vectoriales, y se manifiestan simplemente porque en cada punto del espacio nosotros definimos una magnitud cuya naturaleza puede ser escalar o vectorial. Esa es nuestra definición de campo.